costos de materiales, mano de obra y costos indirectos. Recordemos que los materiales directos son los que forman parte del producto terminado, mientras que los materiales indirectos tienen importancia secundaria o no forman parte del producto. Es necesario efectuar un adecuado control de los materiales, porque un inventario excesivo puede ocasionar pérdidas por deterioro, sobre todo en el caso de inventarios de alimentos u otros materiales que se deterioran rápidamente. Espacio adicional para almacenamiento, sobre todo cuando requiere refrigeración u otras condiciones especiales. Y un alto costo de oportunidad del capital, porque el dinero invertido en el inventario podría emplearse en otras cosas. Pero una escasez de inventarios puede provocar interrupción de la producción, cuando falta un material. Un elevado costo de procesamiento de facturas y pedidos, pues inventarios bajos implican que se tenga que hacer nuevos pedidos con mucha frecuencia, y entonces este costo administrativo se eleva. Y además, un bajo inventario puede ocasionar pérdida de ventas por no tener suficiente producto terminado. Decimos que el control sobre los inventarios de materiales tiene varios objetivos. Uno es no comprometer fondos de la empresa sin autorización, o sea, que no cualquiera en la empresa pueda hacer compras en cualquier cantidad. Además, no aceptar materiales si no se han pedido, si no cumplen especificaciones, si están dañados, si son en cantidad inferior a la pedida. Por otro lado, se busca asegurar que se reciban los materiales y se contabilice sus costos. Efectuar un adecuado control físico sobre existencias, para poder planear compras futuras. Un adecuado control de costos sobre cantidades de materiales y suministros usados. Y mantener un equilibrio entre inversión en inventarios y sus costos. Hay que aclarar que hay una serie de aspectos que se incluyen en el costo de los materiales. Además del costo de compra, o sea, el costo de factura. Se debe adicionar el costo del transporte y cualquier impuesto. Y se debe reducir cualquier descuento que se haya aplicado. Además, se incluyen los costos de recibo y de inspección. Y los costos de almacenamiento. Estos costos, decimos que son inventariables. Aparecen en el balance general dentro del valor del inventario de materias primas. Y en el estado de resultados en lo correspondiente al costo de artículos vendidos. Podemos hablar de dos tipos de inventarios. Uno es el sistema periódico. En este caso se hace el inventario físico cada cierto tiempo. El costo de los materiales empleados es la cifra de saldo en las cuentas. Otro es el sistema perpetuo. De acuerdo con este sistema, la cifra que aparece en libros como inventario final representa el saldo de las cuentas. Puede verificarse por conteo físico. Vamos a mencionar una serie de aspectos relacionados con la organización para el adecuado control de los materiales. La organización para el control de los materiales consiste en las siguientes fases. Primero se compran los materiales. Estos se reciben por el personal de la empresa. Luego viene la inspección para verificar que se recibe lo que se pidió y con las especificaciones requeridas por la empresa. Después se pasa al almacenamiento. Posteriormente se utilizan los materiales en la producción. Para finalmente pasar al reemplazo, o sea, repetir el proceso completo. Así, cuando sea necesario comprar materiales se emite de bodega a proveeduría una requisición de compra de materiales. Esta requisición indica datos como la fecha del pedido, la fecha requerida de entrega, las firmas de quien solicita, la cantidad y descripción de los materiales, el costo unitario, el costo total, los costos de embarque, de manejo, de seguro y otros relacionados. Luego tenemos la orden de compra. Esta la emite proveeduría al vendedor. Esta indica datos como la fecha del pedido, la fecha de entrega requerida, los términos de entrega y de pago, la cantidad, descripción y precio convenido, además de la firma autorizada. Una vez realizada la compra, tenemos la factura. Esta la emite el vendedor a la empresa.
y entonces se reciben los materiales. De ahí se genera un informe de recepción. Este lo genera bodega a contabilidad, a proveeduría y a tesorería. Este informe debe indicar el proveedor, el número orden de compra, la fecha de recibido, la cantidad recibida, la descripción, las diferencias o mención de artículos dañados, y la firma autorizada. Cuando los materiales se van a emplear, entonces producción emite a bodega una requisición de materiales. Esta requisición lleva datos como la fecha del pedido, la fecha requerida de entrega, las firmas para quien solicita y quien remite mercadería, el nombre del departamento, la cantidad y descripción de los materiales, los costos según sistema y método de evaluación. Continuamos con los costos de mano de obra. Vale la pena mencionar el papel importantísimo que juega la mano de obra, tanto en la producción, como dentro del costo de producción. El papel de la mano de obra ha venido cambiando a lo largo del tiempo por causa de la automatización de los procesos, las actividades sindicales, el medio, entre otros factores. Normalmente el costo de la mano de obra representa una parte importante del costo total de producción, aun en producciones que no son intensivas en el uso de la mano de obra. Por tal razón, se debe propiciar un ambiente que conduzca a la eficiencia, que establezca controles adecuados, y que se contabilicen apropiadamente los costos de la mano de obra. Con relación al control de los costos de la mano de obra, hay algunos aspectos que vale la pena comentar. Primero, es necesario implementar procedimientos satisfactorios para la selección de los mejores empleados, su capacitación y la asignación adecuada de los trabajadores a las distintas actividades de la producción. Por otro lado, el establecimiento de programas adecuados de remuneraciones, condiciones de trabajo y beneficios, de conformidad con requisitos legales y la competencia, así se podrán retener en la empresa a los empleados más eficientes y productivos. Luego, el empleo de métodos para asegurar un desempeño laboral eficiente. Y, además, la aplicación de controles para asegurar que solo se remunera a los trabajadores debidamente capacitados y de acuerdo con su desempeño. Vamos a presentar un ejemplo para ilustrar la contabilización del costo de la mano de obra. Suponga que se tienen los siguientes datos de la planilla semanal de una empresa. Los datos corresponden a los salarios de cada trabajador individualmente. 2 cortadoras, con un salario de 500 pesos cada una. 3 costureras, con un salario de 600 pesos cada una. Una empacadora, con un salario de 400 pesos. Un supervisor, con un salario de 800 pesos. Un gerente de planta, con un salario de 1.200 pesos. Un gerente de ventas, con un salario de 1.300 pesos. 2 vendedores, con un salario de 900 pesos cada uno. Un gerente general, con un salario de 1.500 pesos. Y una secretaria, con un salario de 800 pesos. Además se supone que existen cargas sociales del 30% sobre el monto total de la planilla. Con base en estos datos, ¿cómo se clasificaría el costo de la mano de obra? Primero vamos a calcular los salarios totales. Tenemos 2 cortadoras, con un salario de 500 pesos cada una, por tanto el costo total es 1.000. 3 costureras, con un salario de 600 pesos cada una, por tanto el costo total es 1.800 pesos. Una empacadora, con un salario de 400 pesos, por tanto el costo total es 400 pesos. Un supervisor, con un salario de 800 pesos, por tanto el costo total es 800 pesos. Un gerente de planta, con un salario de 1.200 pesos, por tanto el costo total es 1.200 pesos. Un gerente de ventas, con un salario de 1.300 pesos, por tanto el costo total es 1.300 pesos. 2 vendedores, con un salario de 900 pesos cada uno, por tanto el costo total es 1.800 pesos. Un gerente general, con un salario de 1.500 pesos, por tanto el costo total es 1.500 pesos.
y una secretaria, con un salario de 800 pesos, por tanto el costo total es 800 pesos. Ahora que tenemos los totales calculados, entonces podemos clasificar los costos de mano de obra en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Los salarios de las cortadoras, costureras y la empacadora corresponden a la mano de obra directa, porque trabajan directamente en la elaboración del producto terminado. El monto total es de 3.200 pesos. Luego, el salario del supervisor y el del gerente de planta corresponden a la mano de obra indirecta. Su monto total es de 2.000 pesos. Los salarios del gerente de ventas y de los vendedores corresponden a gastos de ventas. Esto por una suma de 3.100 pesos. El salario del gerente general y el de la secretaria corresponden a gastos administrativos. La suma total es de 2.300 pesos. Recordemos que hay un porcentaje de cargas sociales. Las cargas sociales se refieren a los pagos que hay que hacer al Seguro Social, a los sindicatos, a las asociaciones de trabajadores, entre otros posibles rubros. De acuerdo con lo establecido en el ejercicio, estas cargas corresponden a un 30% de los salarios. Entonces vamos a calcular los montos. Con relación al costo de mano de obra directa por 3.200 multiplicamos por 30%, que nos da 960 pesos. Luego la mano de obra indirecta por 2.000 por 30%, que da 600 pesos. Estos dos rubros corresponden a costos indirectos de fabricación, por lo que tenemos carga fabril o costos indirectos por 1.560 pesos. Los salarios de ventas por 3.100 pesos, por 30%, que da 930 pesos, y que es gasto de ventas. Y los gastos administrativos por 2.300, por 30%, que es 690 pesos. Continuamos con los costos indirectos de fabricación. El objetivo de todo sistema de costos es la obtención del costo unitario de un producto o el costo de una orden de trabajo. Como es el caso de determinar el costo del proceso de acabado de una mesa. O el costo de una orden de elaboración de un pastel. O el costo de un vestido. El camino a seguir para el logro de esto consiste en asignar lo efectivamente desembolsado para producirlos. O sea, que el problema básico que se debe resolver es el de la asignación del costo a cada proceso, orden de trabajo o unidad de producto. Esta meta se alcanza con mayor facilidad en la materia prima y en la mano de obra directa, que se pueden asignar con facilidad a los productos. Pero, salvo en casos excepcionales, no sucede lo mismo con los costos indirectos de fabricación o cargas fabriles, ya que es difícil identificar los costos indirectos en los productos elaborados. Podemos definir los costos indirectos de fabricación del modo siguiente. Son todos los costos en que necesita incurrir una empresa o uno de sus departamentos para el logro de sus fines. Costos que, salvo casos de excepción, no pueden ser adjudicados a una orden de trabajo o a una unidad de producto, por lo que deben ser absorbidos por la totalidad de la producción. El costo indirecto de fabricación engloba los materiales indirectos, tales como los suministros, combustibles, lubricantes, etc. La mano de obra indirecta, que corresponde a los supervisores, personal mantenimiento, incluye cargas sociales y beneficios adicionales como ropa de trabajo, vales de comida, servicios médicos prepagos, entre otros. Y los gastos indirectos de fabricación, que son los alquileres, fuerza motriz, etc. Algunos ejemplos de costos indirectos son los siguientes. Primero, materiales indirectos. Como los lubricantes, los útiles de limpieza, pegamentos y el gas. Como ejemplo de mano de obra indirecta tenemos los salarios de los empleados de las oficinas de personal y los salarios del personal de supervisión y los salarios de los empleados de otras funciones indirectamente productivas, como diseño de productos, control de calidad, entre muchas otras.
Como ejemplos de gastos indirectos tenemos los alquileres, los seguros, la depreciación, y los impuestos. Entre muchos otros posibles ejemplos.